Hola, soy Noemi Caicedo, estudiante de la Universidad Laica Loyola del Faro de Manabí y les voy a exponer sobre los elementos y pasos de la lectura categorial. Iniciando con uno de sus elementos, la tesis. Esta constituye en ser la esencia y el núcleo del escrito. Esta también es el punto de conexión interproporcional, la pieza clave del rompecabezas ideativo y es aquello que se requiere probar o demostrar. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial y cómo la encontramos. Esta sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones por ser más contundentes y categóricas. ¿Cómo formular la tesis? Plantearla como una proposición categórica con capacidad de ser sostenida con argumentos, con verbos en pasado o presente, y sin dejar implícito ningún elemento. Otro de sus elementos de la lectura categorial son las proposiciones argumentales. Estas existen tanto en apoyar a la tesis, su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis, y también surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula el por qué, ya que coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Por lo general, hay que fundamentar el predicado de la tesis, ya que viene a ser la tesis un efecto argumentativo. Otro de sus elementos son las proposiciones subargumentales. Estas proposiciones argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, las subargumentales consisten en proposiciones en que la estructura categorial soporta una o varios argumentos. Eh, Otro de sus elementos son las proposiciones derivadas. Estas condensan y contienen las consecuencias categoriales y las prácticas que se desprenden de la tesis. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. ¿Cómo descubrir y plantear las proposiciones derivadas? Ya, estas surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Las derivadas no serán necesariamente consecuencias implícitas de la tesis, sino que también serán otros criterios que permiten incluso explotar la tesis explicándola a otras realidades. Si las argumentales sostienen el predicado de la tesis, las derivadas son aplicaciones de toda la tesis. Otro de sus elementos y último son las proposiciones definitorias. Estas definen y delimitan los términos importantes y significativos en el texto. ¿Cómo plantear las definitorias? Es una proposición aseverativa que establece una relación entre correspondencia entre sujeto y predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. Y por último, los pasos de la lectura categorial son: el primero, decodificación terciaria. Esta consiste en comprender las ideas principales. Su segundo paso es el análisis elemental. Este consiste en separar una a una las macroproposiciones principales. Su tercer paso es identificar la tesis o la columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo. Su otro paso es confrontar la tesis o la idea principal. Este consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Y su último paso es releer el documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. Se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. Esto vienen a ser los pasos de la lectura categorial. Muchísimas gracias.